Ahora que Andrés y Kate estaban prácticamente predicando, sí, ya dentro de 15 días se vuelve el retiro, predican ellos. Hablaban de cómo en el libro de Hebreos, el 13:8, hablaban del pacto. Y algo pues que en el que se enmarca el libro de Hebreos es que fue escrito para una comunidad de hebreos que estaban siendo presionados al cumplimiento de la ley, al cumplimiento del antiguo pacto. Y el autor de Hebreos, que bueno, no se sabe quién escribió Hebreos, algunos dicen que de pronto Bernabé, que quién sabe, y de pronto Pedro, hay muchas teorías, lo que hace es llamarlos precisamente a dejarse de eso y a correr a la relación. Y eso es algo que ha venido determinando todo lo que hemos compartido las últimas semanas en la congregación, que cuando hablamos de gracia hablamos de relación, que cuando hablamos de amor hablamos de relación, y eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de la fe. La fe enmarca todo en nuestras vidas. La fe es algo que automáticamente sabemos que está allí, aunque a veces lo veamos un poco borroso. Sabemos que si estamos hoy en este lugar es por fe, que si continúo el día de mañana haciendo la labor que sea que esté haciendo es por fe, que si yo creo es por fe, que si yo amo es por fe. Entonces le hemos dado una importancia protagonística a la fe. Y la fe la hemos venido moldeando por muchas perspectivas, de pronto que teníamos antes de venir a la congregación, antes de conocer y relacionarnos con Cristo, teníamos una idea de qué es la fe. Porque como con todos, siempre tenemos preconceptos de las cosas antes de conocerlas. Que es algo que hablábamos hace 8 días en el grupo de jóvenes, que tenemos mitos alrededor de muchos elementos de la palabra. Debido a mi cultura, yo tengo una idea de qué es la fe, debido a mi familia, tengo una idea de qué es la fe, de cómo fui criado, de mis propias experiencias y de las experiencias ajenas, tengo preconceptos de ciertas cosas. Y así quisiera primero leerles unos pasajes de manera pronta al respecto de, bueno, que de pronto han formado un poco nuestra concepción de lo que es la fe. En Mateo 9:2, esos todos van a ser pasajes en los que Jesús sana a alguien, pasa un milagro, bueno, algo por el estilo. En Mateo 9:2 dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. En Lucas 7:9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hablando con el centurión. En Mateo 7:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sí, estos pasajes de pronto los tenemos muy recordados. Sí, hablando de, aquí estaba Bartimeo, aquí está el centurión, la mujer cananea, hablando de cuán maravillado estaba Jesús de la fe de estas personas. Y de pronto, por la primera lectura, nos damos como una idea de qué es la fe, comparándola o haciéndola análoga a simplemente creer. Entonces, tenemos como equivalente la fe con el creer, con la esperanza o con el confiar, pero no vamos más allá y quiero que al final de esta enseñanza podamos volver a estos pasajes para luego verlos con un poco más de luz. En la palabra dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Entonces tenemos por entendido que la fe es lo que nos lleva a movernos, lo que todo nuestro campo de movimiento en la vida, en el día a día, va a ser por la fe, no por la vista, sino por la fe. Y eso es algo muy curioso porque vamos a ver a través de toda la enseñanza que cuando hablamos de fe, siempre en la palabra se compara mucho con los sentidos. Entonces, lo que hagamos hacia donde nos dirijamos va a ser por fe. Y lo que vemos va a ser lo que dicta nuestros pasos. Lo que hacemos a través de todo va a ser siempre a través de los lentes de la fe. Ya no de mi vista, ya no de
mis preconcepciones, ya no mis propios mitos y ya no es de mis propias creencias, sino de la fe. Entonces, por fe estoy aquí, por fe voy a estar allá el día de mañana y la fe ocupa un lugar estelar en nuestras vidas. Entonces sabemos que la fe es eso que nos va a hacer movernos, algo lo que nos hace andar, porque por fe andamos y ya no por vista. Pero entonces, ¿qué nos provoca a movernos el día de hoy? Entonces, como primer punto, quisiera que fuéramos a entender qué no es la fe. Porque los errores que tenemos al respecto de la fe no son errores tanto intelectuales, pero podemos observarlos a través de cómo tratamos a la fe. Porque equiparamos a la fe a un sistema de creencias, a veces vemos la fe como un requisito para yo poder pedir cosas y recibirlas. Que si necesito algo y no lo tengo todavía es porque me falta fe. O que a veces personas que tienen malas situaciones le decimos ten fe. Entonces la persona ahora no solo tiene una mala situación, sino que tiene culpa porque no ha tenido la suficiente fe. Entonces, como tratamos la fe en nuestras vidas, podemos observar los errores que hemos tenido frente a ella. También podemos ver la fe como algo que tiene la gente que está convencida de alguna cosa. Entonces la fe ya no solo tiene que ver con Dios, sino que yo tengo fe en que me fue bien en el examen, y eso es fe en mí mismo. Yo tengo fe en que ese negocio va a salir bien, entonces es mi fe en mis habilidades empresariales, o yo tengo fe de que este país le va a ir bien, pero no es en Dios, sino como en las cosas. Entonces ya la fe no se trata de Dios, lo hemos quitado del centro al respecto a nuestra fe, y hay otra persona, otros personajes, otras habilidades que se ponen como el centro de nuestra fe. En Hebreos 11:6 nos dice como el marco sobre el cual se debe mover la fe y sobre el cual debemos entender qué es la fe, diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, primero vemos que la fe está relacionada con el agradar a Dios. Entonces, la palabra es clara de que sin esta fe, que aún no sabemos bien qué es, que puede ser confianza, puede ser creer, puede ser tener esperanza, no podemos agradar a Dios. Entonces, yo no puedo empezar a pensar qué es la que le agradará a Dios. Yo no puedo decir que conozco qué quiere Dios, qué será que Él le gusta, qué será que Él quiere de mi vida, de la vida de mi familia, si primero yo no tengo fe en Él, y en fe en que Él existe y en que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, tampoco, mucho menos, podemos tener una real motivación de querer agradarle a Dios si no le tenemos fe. Entonces, yo no puedo saber qué le agrada, ni puedo estar realmente motivado a agradarle si no tengo fe en Él. Por eso, cuando hablamos con alguien que de pronto no tiene nada de fe, o sea, ya objetivamente en Dios, pues sabemos que no podemos decirle tienes que agradar a Dios. Alguien que no conoce a Dios, eso no lo va a mover, porque sencillamente no tiene fe en su corazón. Y eso no es para condenar a las otras personas que no le tienen fe a Dios, porque no nos corresponde condenar, pero nos hace ver cómo estábamos nosotros antes de tener fe a Dios, que no podíamos agradarle, no le veíamos la importancia de agradarle y no podíamos conocer que le agradaba. Entonces, vemos que lo que contamina el poder agradar a Dios son nuestra inclinación a cumplir nuestras propias intenciones. ¿Sí? Porque cuando yo quiero agradar a Dios, sé que no voy a poder agradar a Dios si yo tengo mis propias ideas al respecto. Porque, a ver, dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y creer que Él recompensa a los que le buscan. Pero cuando yo creo que Él existe a mi manera y cuando yo creo que Él recompensa, pero a mi manera, entonces no estoy teniendo fe en Él. Cuando yo leo los evangelios y no lo veo a Él, si yo me leo la palabra y tomo lo que quiero y no tomo y desecho lo que no quiero, no estoy teniendo fe en Dios, sino estoy teniendo fe en mí mismo. No me gusta la palabra, me gusta mis propias concepciones cuando están aprobadas por algo que estoy leyendo. Entonces, vemos que hay algo que contamina nuestra fe muchas veces y es la oposición al poder agradarle a Dios. Cuando no nos importa que poder agradarle a Dios, vemos que hay algo que está mal con nuestra fe. Cuando no sabemos qué le agrada a Dios o yo no estoy motivado realmente a agradar a Dios, podemos dar como un diagnóstico de que algo está pasando en nosotros y en nuestra fe. Cuando Jesús hizo llamados por la fe, Él utilizó como canal de esto nuestros sentidos, y esto lo hizo a través de dos pasajes, bueno, en la palabra y luego también lo hice él verbalmente. En Romanos 10, del 1 al 17, dice lo siguiente.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, lo que hablamos hace un momento, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia, que es por la ley Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es él mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vemos que en este pasaje se hacen muchas menciones alrededor de nuestro hablar, alrededor de nuestro oír, y que se relaciona muy estrechamente a qué es la fe, y esto lo vamos a ver también paralelamente con Lucas 12, del 22 al 34, y ya hablaremos de los pasajes. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios: no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste a Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de las bolsas que no se desgastan. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Entonces, cuando Jesús habla acá, Él les dice: no se preocupen, miren a los lirios, no se preocupen, miren a las aves. Él dice que la preocupación no tiene ningún sentido, ¿sí? Cuando yo me preocupo, no puedo añadir un solo día a mi vida. Cuando yo me preocupo, no voy a ganar nada por preocuparme. Entonces, no tiene sentido preocuparnos. Y luego lo lleva más allá, diciendo que, comparando la preocupación con la falta de fe. Entonces, Jesús no está hablando de manera literal de que tenemos que estar todo el tiempo viendo a los lirios, todo el tiempo viendo a las aves, o poner 24/7 un audiolibro de la Biblia y estar escuchando la palabra. Tiene que ver con sensibilizar nuestros sentidos. Los sentidos son la manera en la que percibimos el mundo. Sí, hay muchas personas que, digamos, carecen de algún sentido, no tienen la vista, sin embargo, siguen percibiendo el mundo natural que existe acá. Hay animales, por ejemplo, las abejas tienen esta visión de los rayos ultravioleta, son sensibles a colores que nosotros no podemos interpretar. Los tiburones y algunos peces tienen manera de percibir como campos eléctricos y están percibiendo el mismo mundo que nosotros acá, este mismo mundo real, solo que lo perciben de una manera distinta.
Entonces lo que Jesús está diciendo es que nuestros sentidos deben ser llamados a percibir de una manera concreta. Entonces, ¿qué voces, hablando del oír, son las que tienen prioridad en mi vida? ¿A qué lado me dirijo cuando estoy escuchando? ¿Qué me hace que no le vea importancia a agradarle a Dios? Cuando veo mi vida, ¿qué es lo que estoy viendo? Mis necesidades inmediatas que me llevan a preocupación. ¿Veo solo lo que me falta? Cuando, cuando él habla de la falta de fe y de cómo este tiene la raíz en la preocupación, o la preocupación en la falta de fe, él lo habla y lo ilustra también la palabra en un ejemplo específico con los apóstoles, en la historia de la barca. En Mateo 8, del 23 al 27, dice que cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces hemos visto que mis preocupaciones vienen de una falta de fe. Y a través de este ejemplo específico de las Escrituras, vemos que mi falta de fe nace de no conocerlo a Él. ¿Sí? Ellos se preguntaban: ¿quién es este? Maravillados de que hasta los vientos no conocían con el que estaban. Si hubieran conocido con el que estaban en ese momento, sabían que los vientos y las tormentas no eran ningún problema. Entonces, mi preocupación, que tiene una raíz, una falta de fe, tiene en el fondo, la raíz es una falta de conocerlo a Él. Porque como hemos visto las últimas semanas, la gracia es una persona, el amor es una persona y la fe también es una persona. Una persona que si no estoy conociendo voy a llenarme de preocupación. Por eso es cuando Jesús vino al mundo, Él sabía con quién se estaba encontrando. Por eso es que en Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ser pecadores, Cristo siente compasión por nosotros y nos ama alrededor de ello. Pero lo que Jesús denunciaba en sus seguidores y en el mundo era la incredulidad. Porque Él sabe que lo que tú tienes, las cosas que te alejan de Él, como pueden ser el pecado, como pueden ser prácticas, que Él se juntó con ladrones, se juntó con prostitutas, Él sabía que eso, al conocerlo a Él, cambiaba por completo. Y por eso nueva criatura somos. Pero cuando tenemos incredulidad y no creemos lo que Él dice de nosotros, entonces no podemos conocerlo y es cuando hay un muro que no nos deja acceder. Por eso es que lo que Él denuncia a sus apóstoles y en la tormenta, Él no les dice apasivamente como no se preocupen muchachos, sino que les dice hombres de poca fe. Dice literalmente la palabra que los reprendió. Porque la incredulidad es lo que no me permite tener fe, lo que no me permite amar como Él ama, lo que no permite que su gracia opere. Cuando yo no quiero conocerlo a Él, es lo que Él trata de desafiar. Entonces, lo que Él desafió fue la incredulidad, nuestra vieja forma de vivir, que es entregada al conocerlo. Mientras lo contemplamos, mientras lo escuchamos, todo lo que éramos va a dejar de ser. Nos hacemos una nueva creación. Pero si Él, estando mostrándose y estando hablándonos, somos incrédulos para no prestar atención, no hay nada que Él pueda agregar. ¿Sí? Él se está dando a conocer continuamente, pero si a mí no me importa, no voy a poder tener fe. Él calma la ansiedad para aquellos que lo conocen. La fe no es mi modo de obtener cosas. La fe es mi plataforma para poder conocerlo a Él. Lo que sea añadido, estaremos agradecidos. Y lo que no llegue, también estaremos agradecidos. Cuando fuimos a Nueva York, mi mamá y yo conocí a un muchacho que él no tenía ninguna congregación porque estaba viviendo en un lugar en Estados Unidos que era como muy alejado y no había encontrado una congregación, pero que él había empezado como a hablar con amigos, que se había hecho de la palabra, y él me contaba que él estaba muy emocionado por compartir la palabra de Dios y se notaba que estaba muy enamorado de Dios. Y me contaba que tenía un amigo que también como que le apasionaba los encuentros y cuando se reunían a hablar la palabra, pero que él a veces lo llamaba como vení, vamos a estudiar la palabra, y el amigo le decía, no, 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 es que estoy con una muchacha ahorita y tal, y que él siempre mantenía como con muchas muchachas, y que él estaba cargado, me decía él,
porque no sabía cómo hacer que él entendiera que eso no estaba bien, que eso lo alejaba de una relación sana con Cristo. Entonces yo le decía a él que cualquier cambio que venga de la vida de Cristo no va a ser un cambio impuesto por él. ¿Sí? Mi papá, cuando conocía la palabra, él me dijo esto una vez, que cuando la primera persona que él conoció le compartió de Cristo, él dijo, yo voy a la iglesia, pero el día que mi pastor me pida que haga o no haga algo, entonces yo voy a dejar de ir. Y mi papá nunca se fue, porque nunca le demandaron eso. ¿Sí? Porque el lugar donde ellos llegaron, afortunadamente, no era un lugar que demandaba prácticas o cosas, sino que llevaba una relación. Entonces, precisamente, a mi amigo de Estados Unidos le conté eso, le conté que no hay nada que yo pueda hacer para convencer a nadie de Cristo. Yo no trato de persuadir a las personas de Cristo. La fe no se trata de el convencer a alguien, sino que la fe va a actuar como plataforma cuando él quiera conocer a este alguien que es Cristo. Entonces lo que yo le llevaba a mostrarle era que él tenía que mostrarle la persona de Cristo a este amigo que él tenía, y las cosas que fueran a ser limpiadas las limpiaría Cristo, porque yo no limpio los pecados de la gente, lo hace él. Entonces, lo que yo combato es la incredulidad, pero no con argumentos, sino mostrando una vida. Entonces, en la fe van a morir todas las comparaciones, porque mi amigo puede estar comparando la vida de su amigo con la de él y empezar a frustrarse. Pero la necesidad de ver hacia afuera es lo que Jesús estaba combatiendo. No veas tu pobreza, no veas la práctica de tu amigo, no veas tu situación difícil, sino que mira los lirios, mira lo pequeño. Si él viste los lirios con esplendor, ¿cuánto más a ti? Si hay animales que son tan blancos, están de una naturaleza tan que puede estar tanta suciedad, ¿cómo más no va a limpiar a sus hijos? Entonces, lo que llegue no va a tener nada que ver conmigo. Y en esto recordaba el pasaje cuando se reúnen con Cristo al final de Juan, que Pedro le dice, hablando de Juan, que le dice a Jesús, al verlo dijo Jesús, Señor, ¿y este qué? Preguntándole a Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Cuando yo tengo fe y cuando dejo que la fe actúe en mí para plataforma, para yo conocerlo y para luego llevar a otros a conocer a Cristo, me va a llevar a que mueran las comparaciones. Si él quiso que tu amigo lo fuera a conocer en este momento, ¿a ti qué? Si tu amigo está haciendo esto, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si yo tengo fe y quiero conocerlo más a él, conócelo más. Si tu amigo quiere después hacer más cosas, cosas que no están en él, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y en eso vas a ver que la vida se va reflejada, que tu amigo va a entender, y no por tu argumento, sino porque tú te enfocaste en decir, ¿a mí qué? Te sigo. Entonces, hemos visto que la fe se trata de una persona. La fe no se trata de mí, no se trata de mi sistema de creencias. Entonces, todo apunta a que es Él y que es una relación con Él. De que la fe no va a existir por fuera del Hijo. Que si yo no conozco al Hijo y no puedo hablar del Hijo, si no puedo manifestarlo, si mi vida no habla del Hijo, ahí no hay fe. Porque mi fe no se trata de mí. Y esto lo confirmamos en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros porque es don de Dios. ¿Sí? La fe no es mía. Yo no puedo cultivar un hábito que me lleve a tener más fe, porque yo no produzco fe. La fe no sale de mí, no sale de mi pastor, no sale de mis prácticas. La fe sale de Él, porque es don de Dios. Entonces, la fe no podemos compararla con creer, no podemos compararla con tener confianza o con tener esperanza de algo diferente. La fe es la medida que Dios ha puesto de sí mismo en el hombre y que nos hace aptos para poder conocerlo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la palabra, vamos a ver que Jesús sanó a muchas personas, ¿verdad? Juan habla de que él hizo muchas cosas y dijo muchas cosas y que no se podrían contener sería imposible contenerlo en libros. Pero aquí podemos ver algo de que cuando él sanaba leprosos, había muchos leprosos que se quedaban sin curar. Cuando él fue al tanque de Bethesda, él sanó a uno y muchos se quedaron sin curar. Hay mucha gente que se quedó sin recibir esa sanidad, que de pronto tenían un anhelo, y vemos que la diferencia que había entre cada uno de ellos, obviamente en el marco de la voluntad de Dios, era que habían unos que contendían por la fe, que era lo que veíamos al principio, que él, asombrado por la fe del centurión, de la mujer cananea, cuando le dice, yo estoy aquí para los hijos, ¿cómo le voy a quitar a los hijos y a los perros? Y ella le dice, aún los perros reciben la migaja de los hijos. Vemos que ellos contendían ardientemente por su fe, que es lo que en Judas, en el versículo 3, hacen llamado.
Dice que, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación común, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Diga a la persona que está a su lado, contender por la fe. Entonces tenemos claro que la fe no es nuestra, que la fe no va a ser, contender por la fe no es luchar por algo que yo estoy cultivando, ¿sí? Porque si yo voy con una fe, a veces llamamos ciega, no voy a conseguir manifestar al Hijo. Cuando mi abuelo conoció de Dios, el abuelo por lado de mi papá, él estaba muy emocionado por empezar a vivir con Cristo. Y él tenía como un reloj y un anillo que le habían regalado mi papá y mis tíos por un aniversario que había tenido con mi abuela. Y pues él siempre que iba a la iglesia y se volvía a la casa, él evitaba pasar por ciertos lados porque eran peligrosos. Y él un día, no sé qué le habrá pensado, pero dijo, no, ahorita estoy con Cristo. Y por este lado me demoro menos yendo a mi casa. Entonces voy a coger por allí porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y él, pensando, estoy teniendo fe en Dios y en su obra y en que Él me protege, voy a caminar por este lado donde evidentemente hay ladrones y hay peligro y no me va a pasar nada. Y cuando él llega a la casa, ahí estaba mi papá y mi mamá con mi abuela, y él llega enojado, pero enojado, enojadísimo. Mi abuelo era chiquito, entonces la escena fue chistosa porque era un señor bien chiquito, enojado y enojado. ¿Cómo me roban? Y si Dios está conmigo, ¿qué es esto? Impresentable. Y mi mamá le dice a él, la palabra también dice, don Efrén, no tentarás al Señor tu Dios. Porque entonces la fe no debe lucir como yo creo que debe lucir. ¿Sí? La fe no significa que me voy a tirar de espaldas 24/7, porque qué pasa si me tiro de espaldas, me voy a golpear y me voy a hacer daño. Entonces la fe ciega no se trata de una fe ignorante, porque la fe se trata de conocerlo a Él. Cuando hablamos de en Hebreos, de que la fe es la certeza de lo que no se ve, la esperanza en lo que se espera, no estamos hablando de las cosas y no estamos hablando de nosotros mismos. Porque si yo tengo fe en que me va bien en mi examen, estoy teniendo fe en mí mismo. O si yo digo, tengo fe en que me va a ir bien en el examen, aunque yo no haya estudiado ni nada, Dios se glorificará. Es una fe ignorante en el sentido de que no está conociendo al objeto de esta fe, que es Cristo. Entonces, una fe que la certeza de lo que no se ve y la esperanza en lo que se espera es la confianza en Cristo y la esperanza en Cristo, en la relación con Él, porque la fe es una persona. Entonces, muchas veces es imposible contender por la fe mientras estoy amarrado a mí mismo, a mis criterios, a mis verdades, a mis realidades. Cuando yo me amarro a lo que yo considero bueno, esto puede estar impidiéndome muchas veces el conocerlo más a Él, que es precisamente lo que apunta a la fe. Y la única solución de esto es llevarlo a la luz de Cristo, que solo el Espíritu Santo junto con la palabra nos puede mostrar en qué y cómo nos estamos equivocando, cómo estamos tratando nuestra fe, que es tan ignorante de la persona de Él. Porque vemos las historias de personas que de pronto cuando vamos a encuentros que dicen, a mí Dios me levantó un día a las 12 de la mañana y me dijo que fue al aeropuerto a recoger a una persona y pasó. Y nos parece que es imposible que en nuestras vidas pasen cosas de ese estilo. Y es porque no estamos conociéndolo a Él, ¿sí? Porque no se trata de enfocarnos en qué mandó y qué no mandó a hacer una persona u otra, porque como veíamos ahora, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se trata de conóceme más y más. Entonces, cuando nos acercamos con mayor claridad al conocimiento de esta persona, que es Cristo, es ahí cuando podemos contender por esa fe. Pelear, como decía Pablo a Timoteo, la única buena batalla, la batalla por la fe. En esa pelea, cuando ardientemente, en amor y no por sesgos personales, cuando no podemos contender por esa fe. Cuando el espíritu es correcto, ahí podemos crecer en fe. Pero por otro lado, la incredulidad después de conocerle tiene aún mayor peso. Dígale a la persona que tiene a su lado, tienes una responsabilidad. No dejar secar esta fe. En 2 de Pedro 2, del 21 al 22, dice esto. Si finalizando no puedes decir amén, diga ouch. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿por qué no podemos contender por nuestra fe?
porque no lo conocemos. Porque habiendo conocido, hoy vivo como si no lo conociera. Porque habiendo conocido a Cristo, me olvidé de Él. Entonces, la fe va a ser ese pensamiento de Cristo que va a hacer venir a los que creen una sabiduría e inteligencia repentina de la persona de Él. ¿Sí? Una afectación en mí de la persona de Él. La fe me lleva entonces a tres cosas principales que identifiqué. No buscar mi voluntad, porque la medida de Cristo en mí me hace ver su propósito. No contamino entonces mi fe con mis propias intenciones. No trastorno mi fe en un modo de pedirle cosas a Dios. ¿Sí? Un segundo, no veo la bendición como cosas que tengo que pedir. ¿Sí? Porque la bendición no es lo que va a llegar en mi vida, la bendición es una posición en la que Cristo me puso. Entonces, la fe no me va a hacer estar en huelga por cosas. La fe me hace despreocuparme por las cosas. Como decía él, mira los lirios, si los viste así, ¿cómo no a ti? Veíamos una enseñanza ayer con mis papás de un pastor que compartía un testimonio que me pareció muy gracioso y que aplicaba mucho a esto. La fe no es estar en huelga con Dios. De un pastor que una joven de la iglesia le decía, pastor, siento que este muchacho es muchacho para mí y quiero confirmación para Dios y este martes voy a ayunar y orar por eso, para poder tener confirmación. ¿Me podría acompañar usted en ayuno y en oración para esto? Y el pastor pues, dijo, pues bueno, ¿qué más? Y lo hizo. Entonces el pastor el otro domingo llega y le pregunta a la persona, a la muchacha, ¿y qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal la confirmación de Dios al respecto? Y él dice, pastor, aún no. Este martes voy a volver a ayunar y a orar. Por favor, no me deje solo, pastor, o solo. Y el pastor dijo, bueno. Y luego, esa semana pasó, llegó el otro domingo y le preguntó, ¿cómo vamos con eso? ¿Qué te dijo Dios? No, pastor, aún no. Ahora esta semana va a estar en ayuno y oración martes y miércoles. Entonces el pastor dijo, me vas a matar de hambre. Porque él decía, lo que tú estás haciendo no estás ayudando con Dios, sino que le estás poniendo una huelga de hambre a Dios. Entonces la fe no nos lleva a tener huelgas de hambre, la fe no nos lleva a demandarle cosas a Dios, sino que me lleva a conocerlo a Él. Cuando yo conozco a mi papá, a mi mamá, yo sé qué quieren para mi vida. Cuando yo conozco a Cristo, sé lo que Él quiere para mi vida y espera para mi vida. Y no esperando siempre confirmaciones mágicas que puede que lleguen y eso está muy bien. Pero si no me llegan a mí, como veíamos, y otras personas que sí les llegan, de nuevo, ¿a mí qué? Tú sígueme. Entonces, esto nos lleva a aprovechar lo que Dios me da a día de hoy para poder colaborar con su propósito, fijándome en los lirios y creando una riqueza que no esté en este mundo. Entonces, yo tengo una sola vida y en esa vida que tengo, a la única que tengo, ¿qué le doy valor? Cuando logro una meta, ¿para qué lo hice? Si me gradúo de una carrera, ¿para qué lo hice? ¿Sí? Porque al final, cuando nos moramos y vayamos al reino de los cielos, de nada me va a servir ser abogado, doctor o comunicador. No tiene nada de malo estudiar, deberíamos hacerlo y prepararnos porque estamos puestos en un contexto y una cultura específica, pero entonces preguntémonos para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿De qué me sirve 3 títulos o 10 si no tengo a Cristo? Y eso no es solo para los que han podido estudiar o no han podido estudiar, porque pues, bien podría ser que no teniendo yo tenga esa hambre de poder tenerlo y no lo puedo tener, y de nuevo me llama a él, ¿a mí qué? Tú sígueme. Entonces, en Mateo 9, 36 al 38, veamos lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ser obrero en esta hora no se trata de decir, hice mucho y en el cielo quiero ir a recostarme, sino que se trata de que a día de hoy yo puedo colaborar con su propósito. ¿Y qué hago? ¿Me conformo con ser las ovejas desamparadas o quiero dirigirme a la cosecha que ya está lista? Y esto no es por orgullo de decir yo hice o no hice. Cuando vemos que la mies es mucha, es decir, yo en esta vida, en el momento de hoy, puedo colaborarle a Cristo. Porque cuando llegue al cielo, yo no voy a poder colaborarle a Dios el día de hoy en este mundo.
Porque eso se trata de que cuando Cristo vino al mundo, su objetivo siempre fueron las personas. Para alcanzar el mundo, Él alcanzó primero a 12. Entonces, nuestro punto es las personas siempre. Mi meta no es tener un mensaje habilidoso, mi meta no es las sillas de la iglesia, mi meta no es la comida de la iglesia, que qué bendición que esté. Mi meta son las personas, ¿sí? Y el problema es cuando luego desplazamos del centro a Cristo y vemos las personas como el centro, ¿sí? Mi centro es Cristo y yo vi que Él murió por esta persona que aún no le conoce, ¿sí? Yo veo la sangre de Cristo en esa persona y eso le da valor, ¿sí? Cuando Cristo murió por mí, yo no le di valor a la sangre ya tenía valor y me dio valor a mí, me hizo hijo. Entonces hay muchos hijos que están afuera como ovejas desamparadas, como dice allí, por las que Él sintió compasión. Y nos llama a lo mismo, a sentir compasión por ellos y a buscar precisamente a las personas, porque la fe nos lleva a movernos, ¿sí? Porque por la fe andamos, la fe genera un movimiento, porque la fe mueve montañas, la fe mueve hacia las personas que fueron el punto de Cristo. Entonces la fe nos hizo dar un cambio de corazón, porque la fe no es nuestra, sino de Él. Y esto podemos verlo ilustrado ahorita en Hebreos 11, del 4 al 31, diciendo, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, este pasaje, Hebreos 11, habla de muchas personas que por la fe se movieron, por la fe recibieron. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe, Israel pasó por el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe, habla de Rahab también, y muchas personas que por la fe hubo un movimiento, porque la fe genera un movimiento, pero no un movimiento a secas. La fe, cuando mueve, lo que vemos es que por la fe, Abel hizo tal cosa que fue la voluntad de Dios. Por la fe, Noé hizo tal cosa que fue la voluntad de Dios. Entonces, la fe va a ser una plataforma para que yo conozca a Dios, precisamente para que Él anuncie su voluntad y sea hecha. Una fe en la que no concluye que su voluntad sea hecha es una fe que no tiene sentido, no es una fe que no tiene lugar, es una fe que es como una fe del hombre, una fe contaminada que no está entendiendo para qué fue hecha. Mi fe fue hecha para poder hacer la voluntad de Dios. Sí, entonces, por la fe lo conozco a Él y al conocerlo a Él puedo hacer la voluntad de Él. Así es lo que la transición o el conducto por el que la fe quiere llevarnos. Entonces, la voluntad de Dios es inmensa, pero la parte de la voluntad de Dios que a cada uno le corresponde es por algo, ¿sí? Cuando a uno les da 10, a otros 5, a otros un talento, no es para la gloria del que tiene 10 ni para la vergüenza del que tiene un solo talento, sino que está diciendo que a su medida cada persona puede colaborar en la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de que por fe le torzamos la mano a Dios, porque eso no es fe. Se trata de que podamos conocerlo a Él y poder hacer su voluntad. Y esto no va a estar fundado en una ilusión de relación en la que yo diga, esto es la voluntad de Dios, sin yo conocer a Dios. Porque qué peligro cuando decimos, es voluntad de Dios que yo haga tal cosa, y luego nos damos cuenta de que yo no conocía a Dios y estaba diciendo que era su voluntad. Sino que es una relación real con Él, ¿sí? Y eso, obviamente, habrán testigos temporales al respecto, como cómo estoy disponiendo de mi tiempo para Él, cómo estoy disponiendo de mis recursos para Él, cómo dispongo de mis habilidades para Él, cómo dispongo de mi incomodidad para Él, porque disponer de mí mismo para Él
no es una tarea que sea cómoda, es una tarea que nos lleva a la incomodidad muchas veces. Muchas veces yo estaré incómodo por el movimiento que cause algo. Entonces, ¿cómo llevo mis pasiones y mis sueños a Él? Para que la medida de Él en mí impacte a otras personas, porque el propósito de Dios es uno solo y es reunir todas las cosas en su Hijo. Y las cosas que Él quiere reunir no son cosas o objetos materiales, no se trata de que le traigamos todos los carros a Cristo, está hablando de las personas, está hablando de las personas que Él les ha puesto valor con su sangre, que vengan a reunirse en su Hijo. Entonces, no se trata de la asistencia o de colaborar en mejor logística que va a ayudar, sino que nuestra meta siempre es alguien de afuera, ser alcanzado yo para yo alcanzar a afuera. Por eso es tan importante a día de hoy de qué me estoy alimentando, porque si el día de la mañana alguien me demanda que lo alimente de Cristo y yo no tengo nada para dar, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si el día de mañana alguien que necesite a Cristo me busca y no tengo cómo dar testimonio de Él, no estoy colaborando con su propósito, ¿sí? Esto lo hablaba hace unos días con una señora ya mayor. Te amo, tía. Que yo le decía a ella que Dios nos ha puesto en círculos a cada uno, en ambientes, nos ha dado personas a día de hoy reales que pueden ser impactadas de Él. Pero por eso es lo importante de qué me estoy alimentando día con día, ¿sí? Porque si lo que yo me alimento no puedo impartirle a otro, no estoy comiendo lo que debería, no me estoy sirviendo de la mesa que Dios ya dispuso para mí. Entonces, la fe debe ser los que nos mueva a conocerlo más a Él, ¿sí? A tener hambre de conocerlo más a Él. Si yo no tengo hambre a día de hoy de conocerlo más, poder diagnosticarlo en honestidad y decir, no sé por qué no quiero conocerlo más. Me conformo con lo que me han dado, pero entonces, ¿por qué es eso? ¿Sí? Si empiezo a disponer más de mi tiempo, si empiezo a disponer en humildad, en sencillez de encontrarlo a Él, ahí vamos a poder dejar que una fe real actúe. ¿Sí? Que una fe que me lleve a conocerlo a Él en sencillez, porque lo que Él nos promete es una relación con Él. Y mi relación con Él va a servir de plataforma para que otras personas conozcan más de Él. Y no por orgullo mío, no porque yo sea un anunciador del mensaje y quiera ser famoso, porque no se trata de eso. Porque al final el más grande es el que más sirve. ¿Sí? Y no porque busque grandeza, sino porque busca el servicio por el amor al servir. Entonces, que la fe sea lo que nos lleve cada día más a servirlo más a Él, porque lo conocemos a Él. ¿Sí? No lo que nos lleve a dudar de quién es Cristo, sino que la fe esté fundada en una esperanza y en una certeza de la persona de Cristo. Podemos ponernos sobre nuestros pies, por favor.